Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Judas y Simón? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. El pasaje anterior de San Mateo nos había presentado a Jesús en la región sureste de Galilea y estaba en Cafarnaúm, a la orilla del lago, y estuvo predicando, hablando en parábolas. Ahora San Mateo lo presenta llegando o habiendo llegado ya a su tierra. Su tierra, según el Evangelio de San Mateo, es Nazaret, donde vino a residir una vez que regresaron de Egipto. Jesús allí, en Nazaret, que está prácticamente a 50 kilómetros al suroeste de Cafarnaúm, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga. Este dato nos informa con precisión exacta e inequívoca que se trata de un día sábado, porque era el día obligatorio que había que asistir a la sinagoga. Y allí, después de hacer oración y después de haber leído la palabra de Dios, se invitaba a alguno de los presentes a compartir una reflexión. Y esto es lo que seguramente da motivo a Jesús para comportarse como un maestro, enseñando a sus paisanos. Al escuchar lo que Jesús decía, todos estaban asombrados. Y no solo se quedaban en el asombro, unos a otros se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esta sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿De dónde como lugar? En realidad, Jesús nunca salió de allí para ir a estudiar a otro sitio. Pero no se sabe de alguna escuela donde enseñaran a hacer milagros. Entonces la pregunta equivale más bien, ¿de dónde viene, de dónde le ha sido dada esa autoridad o ese poder, esa sabiduría? Y estrictamente hablando, la pregunta sería como la que Jesús hizo a los del Sanedrín, ¿de dónde venía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Pero aquí va mucho más allá. ¿De Dios o del diablo? Podía ser. La motivación que los empujaba a preguntarse eso es porque Jesús era una persona como ellos, y por eso la pregunta que sigue es, ¿qué no es este el hijo del carpintero? Es interesante notar que San Marcos dice que no es este el carpintero, San Lucas dice que es el hijo de José, y aquí se nos habla el hijo del carpintero. Pero tenemos que aclarar que la palabra griega es tecton, y la palabra tecton corresponde más bien a albañil, a constructor, o a un artesano que trabaja la piedra y que trabaja la madera. Y el hecho que digan que es hijo del carpintero alude directamente a José, que vivía allí y se dedicaba a un oficio de artesano, sea con la piedra o con la madera o con las dos juntas. Jesús es un hijo de un vecino que tiene un oficio
Y la madre de Jesús tiene un nombre, se llama María. Y ellos tienen parientes que habitan en ese lugar donde Jesús está presente, identificables perfectamente como Santiago, como José, como Simón y como Judas, que son descritos como hermanos de Jesús. Si nosotros vamos más adelante en el Evangelio, cuando se encuentra al pie de la cruz María, la madre de Jesús, se nos habla de una María, madre de Santiago y de José. Esto nos hace entender que se trata de hijos de otra mujer, pero parientes de Jesús. Y luego se preguntan, ¿no viven con nosotros también sus hermanas todas? Conocen a toda su parentela. La palabra que se usa para decir hermano en Israel, hebrea, es aj. Y aj al griego en la Biblia se traduce como adelfos. Y esta palabra es usada también para Abraham. En este caso, en el Génesis 13, él salió de su tierra con Lot, hijo de su hermano, y en un momento dado le dice, tú y yo somos hermanos. Por eso se entiende que es un pariente de la misma sangre, igual que aquellas que ellos llaman aquí hermanas. Y vuelven a la pregunta fundamental, ¿de dónde entonces ha sacado todas estas cosas? La sabiduría, el poder de hacer milagros, la manera de enseñar que asombra. No quieren creer en Jesús, no lo reconocen como alguien que puede ser un enviado de Dios. Para ellos es uno más de su comunidad. No saben de dónde proviene la manera de enseñar, la sabiduría con que él comunica su enseñanza. Quisieran saber de dónde proviene este poder de hacer milagros del que han oído hablar ellos, pero no se definen. Les parece extraño que uno de sus paisanos que ha vivido con ellos siempre tenga estas capacidades. No dejan de asombrarse, no dejan de maravillarse, pero lo rechazan de algún modo porque es uno más de ellos y no ha estudiado nunca. Y entonces no quieren darle crédito a Jesús, no lo quieren reconocer tal como es. Para ellos no es más que un hijo de vecina, alguien que si acaso sabe el oficio de carpintero, que es hijo de una mujer conocida por ellos, y además sus parientes son conocidos por ellos. Pero ante esta situación, Jesús les da una respuesta. Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Un profeta es alguien enviado por Dios o es alguien enviado por otro representándolo y que viene a hablar en nombre suyo. Estrictamente hablando, es alguien que habla en nombre de Dios o alguien que predice alguna cosa. Y Jesús le dice a sus paisanos lo siguiente: lo están despreciando ellos. Y este es el tema de sus preguntas. Y Jesús está en su patria. Patria significa la tierra de los antepasados o la tierra donde alguien vive. Y Jesús está en la tierra donde él ha vivido y está siendo despreciado por sus propios paisanos, en su propia casa, en su propio terreno. Y si ellos quieren entender, como resulta más claro en el Evangelio según San Lucas, Jesús les está diciendo de dónde le viene esa sabiduría, de dónde proviene el poder de hacer milagros, que ellos no acaban de entender o no quieren reconocer o aceptar, aunque dicen que efectivamente Jesús tiene todo esto. Y con estas palabras Jesús le está diciendo que el origen de su enseñanza y el origen de sus poderes milagrosos proviene de Dios, que él tiene poderes de profeta que Dios le ha concedido, pero ya Jesús no hizo ningún milagro allí por la incredulidad de sus paisanos. Y por eso Jesús les responde de dónde le viene el poder de curar, de hacer milagros y esta sabiduría que los impresiona.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.